Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Réplica por las pantallas de Canal TV8. Hoy conversaremos con respecto al aborto. Para eso estamos con Ángela Orellana, vocera del Comité por los Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿Cómo estás? Y también con Alejandra Ortega, miembro del equipo del Ministerio Águilas de Jesús. Bueno, Ángela, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo defines tú el aborto? Bueno, según las declaraciones que ha metido la Organización Mundial de la Salud y distintas organizaciones también latinoamericanas también, han determinado el aborto como la interrupción, ya sea espontánea o inducida, de la gestación antes de las 20 semanas de embarazo. Esto puede ser, como te decía, de manera inducida o también puede ser producto de alguna complicación espontánea propia de la gestación. Perfecto. En tu caso, Alejandra, ¿cómo defines el aborto? Yo defino el aborto como un asesinato bastante cruel a un ser humano que no tiene cómo defenderse. Eso yo creo que es la forma más sencilla de poder definirlo, más allá de todas las aristas que se le pueda dar, es matar a una persona que no puede defenderse. Perfecto. ¿En qué momento nace la vida entonces? A ver, para nosotros, yo obviamente pertenezco a un movimiento cristiano evangélico que trabaja en las universidades agrupando a distintos chicos de distintas iglesias, y por supuesto para nosotros la vida comienza en la concepción. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, comienza la vida de la persona. Perfecto. ¿En tu caso? Yo creo que la pregunta respecto a cuándo comienza la vida es una respuesta que nadie nos ha podido dar hasta el momento. Yo creo que más que fijarse en la discusión respecto a cuándo comienza la vida, nosotros debemos empezar a avanzar ya en qué causales nosotros podemos ya garantizar ciertos derechos a las mujeres. Nosotros comprendemos que, como hablábamos anteriormente, que la vida de la mujer está por sobre la del feto, porque la mujer es la cual tiene un proyecto de vida ya mucho más trabajado, puede ser incluso una mujer que ya es madre de otro hijo, y poniendo el ejemplo o el caso de que esta madre estaría poniendo en riesgo su vida por alguna enfermedad o patología, ¿cómo podemos, si en el caso, como te decía, que tuviera hijo y esto le produciría la muerte, esta familia queda vulnerada, queda abandonada? Entonces, bajo esos conceptos, yo creo que la vida de la mujer está por sobre la del feto en cualquier situación y en cualquier caso. O sea, efectivamente una vida valdría más que la otra. Es que no hablamos de una vida, cuando hablamos de feto o de un embrión, hablamos de una vida en potencia. En cambio, cuando hablamos de una mujer, hablamos de una persona, por ende hablamos de una sujeta de derecho. Perfecto. Y así lo define la Constitución. ¿Cómo podrías replicar eso? Así que precisamente esa es una de las grandes críticas que nosotros, también me tomo la opinión y la representatividad también de la Iglesia Evangélica en este caso, porque no existe valor de una persona sobre la otra. O sea, para nosotros todas las personas valen exactamente lo mismo, y de hecho es lo que en una primera instancia distintos movimientos políticos y que supuestamente defienden los derechos de las personas utilizan como un argumento. Entonces, para nosotros como iglesia, como cristianos evangélicos, el feto y la madre tienen exactamente el mismo valor. O sea, nosotros no somos quienes para juzgar y decir el feto, yo no hablo de feto, yo hablo de una persona, porque tiene las mismas propiedades que nosotros, biológicas, tiene la misma, tiene un corazón aparte, tiene un cerebro, tiene Pero ¿cómo definirías ADN? tú de que puede ser una persona si ese feto tú lo pones en la vida extrauterina, ese feto no va a ser viable? Antes de cierta cantidad de semanas, ese feto tú lo pones, aunque sea una incubadora o bajo algún tipo de ventilación, ese feto no va a sobrevivir bajo ningún motivo antes de las 22 semanas, y por eso lo establece la Organización Mundial de la Salud. Y si esa madre no quisiera pasar por esa situación, que es una situación dolorosa, y hablo de la experiencia de miles de mujeres que han tenido que pasar por una situación tortuosa, de saber que ese hijo o hija finalmente no va a ser una gestación que no tiene ningún fin, y por ende no quieren pasar por esas situaciones tortuosas, a diferencia de que hay mujeres que sí la quieren pasar, y eso es totalmente respetable. Pero aquí lo que tiene que primar, y cuando hablamos de una ley de aborto bajo 3 causales, hablamos de la decisión, del hecho de que las mujeres tengan de elegir respecto a si quieren interrumpir sus gestaciones, o también si lo pueden tomar ese derecho o no. Entonces no estamos hablando de que ciertas causales van a determinar que tienen que ser aborto sí o sí, sino que esto va a quedar a criterio de las mujeres que son finalmente las madres de esos hijos e hijas. Claro, es que en sí yo creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Nadie, independientemente de las circunstancias en que ese hijo haya sido concebido, porque cuando hablamos de las 3 causales que propone el gobierno actual, hablamos de violación, aborto por violación, inviabilidad fetal y también por el riesgo de vida de la madre. Pero yo creo en eso, o sea, nosotros partimos de la base de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro,
por mucho de que... Pero mira, te pongo el ejemplo de un... Sí, pero déjame porque tú hablaste, independientemente, porque yo sé que tú estudias obstetricia, entonces obviamente tú manejas con totalidad el tema biológico, lo más científico, por decirlo de alguna manera, pero aquí estamos hablando de una vida de una persona, estamos hablando de, más allá de que sea o no sea una vida en potencia, es la vida de una persona, es un niño que está por nacer, no es un feto, no es un embrión, no es una cosa que está insertada en una incubadora, no es eso, es una persona. Entonces, si tú me hablas de priorización de las vidas, que esa vida podría ser... poner prioridad a la vida del feto, pero si ese embarazo, ya sea un síndrome hipertensivo u otra patología, está poniendo en riesgo la vida de la mamá, ¿ahí qué vida va a primar? Si ustedes piensan que la del feto es la que va a privar en ese caso. Cuando nosotros vemos cómo se ha llevado a cabo en nuestro país, digámoslo así, el código sanitario, cómo se maneja, ya los médicos tienen la posibilidad de, cuando está en riesgo la vida de la madre o la vida del feto, ellos ya tienen un código de ética que los rige para poder decidir de cierta manera quién vive o quién muere. Por eso para nosotros es absurdo tener una ley de aborto terapéutico en nuestro país, porque la excusa no es, la razón de todo eso y el trasfondo de todo no es solamente que se salve la vida de la madre, sino que el código sanitario establece solamente aplicar intervenciones terapéuticas, claro, cuando son embarazos ectópicos, pero hay tipo de patología que lo establece la ley y el proyecto que se envió el 31 de enero de este año, que son patologías de que actualmente los médicos no tienen las facultades, ni tampoco las mujeres, mejor dicho, tienen las facultades de decidir si quieren llevar a cabo ese embarazo que finalmente va a poner en riesgo sus vidas. Claro, pero cuando yo me refiero a todo esto, es que desde el año 90, 91, si no me equivoco, ya el senador Gio Girardi inició este proyecto de aborto terapéutico. Y hace un mes atrás propusieron de una forma muy elegante, por decirlo de alguna manera, quitar la cantidad de semanas, quitar el límite, porque son 12 semanas las que propone el proyecto original. Pero ya los senadores, con un descaro impresionante, pidieron que se quitaran las 12 semanas y que fuera aborto libre para las mujeres que habían sufrido en caso de violación, por ejemplo. ¿Qué es terapéutico? Terapéutico es cuando se interrumpe la gestación, cuando está en riesgo la vida de la madre. Lo que hasta el año 89 eso era una realidad y cuando fue el fin de la dictadura militar, uno de los amarres que nos dejó fue la derogación de este artículo del Código Sanitario. Pero la terapia no es para curar, en este caso también se está curando. ¿La terapia? ¿Cómo? La terapia es curar, o sea, arreglar algo, terapia. Claro. En este caso se está mejorando, se está curando a la madre. Bajo la elección que tiene la madre de su concepción de vida, si cree que eso va a ser un bienestar para ella, si estamos hablando de un tratamiento terapéutico. Perfecto. Pasemos a profundizar entonces un poco en esta trilogía de causas que propone la ley presentada ya por el gobierno y que fue reafirmada en el discurso 21 de mayo. El caso de la violación, partamos por Alejandra. ¿Qué te parece ese caso en particular, que es uno de los que tiene mayor discusión, sin duda? Claro, es que en sí hay diversas posturas, tanto bueno, cuando se propone esto el 21 de mayo del año pasado, porque ahí ya abiertamente la presidenta dijo que el gobierno iba a hacer todos los esfuerzos para poder tener una ley de aborto terapéutico, nosotros como iglesia reaccionamos inmediatamente, por lo que significa, como decía anteriormente, poner en jaque y en la mano de hombres la vida de una persona como es alguien que está por nacer. Y en caso de la violación, obviamente la violación es algo muy complejo, o sea, es una violentación a la mujer de la forma más íntima y más compleja, más terrible que alguien pueda pasar. Y obviamente lo que nosotros pensamos, y también lo digo de forma muy personal, yo creo que un delito no se soluciona con otro delito. Y algo que han dicho, también han dicho autoridades de nuestro país, lo ha dicho senador y también la iglesia evangélica, porque no podemos nosotros castigar de doble manera a una mujer. Yo creo que la violación es algo tan delicado, algo tan íntimo, que no se puede solucionar de esa manera. Y de hecho a nuestras iglesias llegan mujeres que han pasado por eso, llegan mujeres con su vida destruida, llegan mujeres con sus corazones destrozados por haber pasado por algo así, pero también se encuentra la restauración, pues, también se encuentra el cambio, también pueden tener a sus bebés, pueden seguir avanzando, seguir adelante. Y también hay muchas iglesias que tienen ONG, que tienen fundaciones, que tienen agrupaciones que se dedican específicamente a tratar casos como eso, a madres adolescentes, y hay un montón de agrupaciones pastorales inclusive que se dedican a ese trabajo. Entonces yo creo que eso no se puede solucionar un delito con otro delito.
Alejandra, en el caso de la violación también se ha hablado de la posibilidad de, porque abortar se puede adoptar, se puede dar en adopción. ¿Qué te parece esa opción también? Yo creo que la adopción es una forma válida, ¿cierto?, de mujeres que quizá el aborto puede significar algo también chocante para realizarlo, es totalmente válido. Sin embargo, hay mujeres que por algo psicológico, en el caso de la violación, que yo creo que el tema de la violación es uno de los temas que va a tener mayor discusión. Y es el tema que finalmente va a establecer la ley de aborto bajo una perspectiva de derecho humano y no solamente de un punto de vista de salud pública. Y yo creo que es muy estratégico el proyecto de ley establecer, ¿cierto?, una cantidad de semanas para las menores de 14 años y otra cantidad de semanas para las mayores de este rango de edad, porque finalmente no se sigue escapando, ¿cierto?, de estas 22 semanas, que es lo que establece distintas organizaciones respecto a cuándo un aborto. Por ende, yo creo de que hay que poner mucho énfasis, y quienes trabajamos en organizaciones respecto a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, creemos que tenemos que poner mucho énfasis en esto a la población, porque extrañamente muchos sectores que tú citas, senadores, son finalmente senadores que se han negado a todo tipo de transformación social, a la privación de derechos sociales, que finalmente, como decimos muchos, se preocupan de la vida hasta que esta vida nace, porque después abandonan, creen que la educación, por ejemplo, tiene que ser un derecho privado, que la salud se tiene que comprar también, que hay salud para ricos, salud para pobres, y finalmente, si yo creo que ellos están finalmente defendiendo la vida, esto tiene que ser un discurso consecuente, y debe partir desde el día cero, como ellos lo establecen de vida, hasta que ese sujeto nace y se le establecen y la garantía de ciertos derechos que ellos finalmente lo han negado por durante muchas décadas. Alguna de las propuestas de ley o anexos que se han hecho a esta propuesta ya presentada es el tema del acompañamiento psicológico. ¿Crees que eso va a ser efectivo? Sí, yo creo que es muy necesario, son procesos que, porque por años se han criminalizado y se han satanizado respecto al aborto, tiene una carga psicológica para las mujeres muy fuerte. El entorno social, ¿cierto?, la familia, los círculos más cercanos, ¿cierto?, son muy necesarios para estas mujeres, pero hay mujeres que están solas en estos momentos pasando por esas situaciones. Por ende, creo que un equipo médico, un equipo de salud interdisciplinario debe ser necesario para estos procesos, respecto a la consejería, qué significa abortar, y también cómo nosotros vamos creando como ciudadanos, como organizaciones, distintas pautas culturales respecto a ver el aborto como finalmente una práctica que ya la mayoría de los países somos una de las excepciones, tristemente una de las excepciones que no tiene ningún tipo de legislación respecto al aborto. Alejandra, te voy a dejar esa pregunta en pendiente porque vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Réplica. Ya estamos de vuelta aquí en Réplica y Alejandra, te dejé una pregunta pendiente. ¿Crees que es suficiente este apoyo que se pretende dar en algunas indicaciones que se ha hecho esta ley para las mujeres que finalmente se realizaran un aborto? Sí, mira, yo creo que el apoyo psicológico no es suficiente para poder acompañar a una mujer en una situación así. Yo creo que, de hecho, mira, hay algo que a mí me hace mucho ruido de este proyecto, que cuando uno revisa, ¿cierto?, el momento en que la presidenta firma este proyecto, no hay cifras, no hay un proceder concreto, no hay un código de ética. Muchos de los profesionales incluso se cuestionan cómo van a llevar a cabo este proyecto de ley. Y el gobierno, ¿cierto?, con tanto bombo y platillo y como un orgullo delante de todo el resto de Latinoamérica, se presenta con este tipo de proyectos. Yo creo que en la práctica no va a ser así. O sea, si nuestro sistema sanitario, si nuestro sistema de salud, y como lo mencionaba Ángela, yo creo que ella lo sabe mucho mejor que yo, en los hospitales a las mujeres se les maltrata, o sea, en los hospitales a las mujeres se les trata pésimo. Hay algo muy complejo que pasa en los pasillos de los hospitales, y si un médico es capaz de hacer licencias falsas, de cobrar honorarios que no corresponden, si dejan a la gente tirada y botada en el sistema público porque solamente a ellos se les ocurre, ¿cuánto más va a ser con una ley como aborto terapéutico? O sea, ¿cuánto más se va a dar en una situación tan compleja? Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si es algo más importante. Pero la vida de las personas que ya estamos y la vida de las personas que van a necesitar un aborto terapéutico y la posterior acompañamiento, yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que eso no va a ser así en la práctica. Y por eso, por ejemplo, nosotros hacemos tanto ruido, y de hecho hace una semana atrás los pastores en Santiago desplegaron sus carteles diciendo no al aborto, no matarás, porque nosotros creemos, y yo creo personalmente, que Chile no necesita este tipo de ley, porque hay otras formas, hay políticas públicas, yo estudio trabajo social, hay
hay fundaciones, hay organizaciones, hay muchas formas de poder solucionar este tipo de problemas. Y obviamente, humanamente, nunca nosotros vamos a poder darle la solución completamente a las personas. Ángela, me cuelgo un poco, tomo un poco parte de las palabras de Alejandra. Con el sistema de salud que estamos teniendo hoy, con colapso que hemos visto en los últimos días a causa del paro, ¿cree que el sistema público está preparado para acoger un proyecto como este? Mira, si el sistema público fue capaz de realizar estos tipos de intervenciones cuando el sistema de salud aún estaba mucho más, había una menor cobertura, yo creo que mayormente, ahora que hay muchas redes asistenciales a nivel nacional, aún mayormente debiera ser posible. Yo no creo que pueda ser excusa de que actualmente los médicos, médicas, matrones traten mal a sus pacientes, puede ser una excusa para no establecer este tipo de ley. Finalmente ellos tienen que ser capaces, y yo creo que más por la criminalización que han generado ciertas personas, ciertos sectores políticos, más bien un sistema político que ha establecido la criminalización de las mujeres que abortan, ha establecido este maltrato a las pacientes, yo creo que tiene que ir acabando. A ver, hemos visto cómo centros asistenciales como la red UC ha hablado de que iban a establecer un tipo de objeción de conciencia a nivel institucional, lo que para mí es casi mentirle a la población, de establecer de que la objeción de conciencia es un derecho que se establece a nivel de instituciones. O sea, un médico o una matrona o matrón que no quiere realizar este tipo de intervención, bajo el código ético, él tiene que traspasar esa responsabilidad a otro profesional. Y está muy bien, es respetable si no quiere realizar ese tipo de intervención. Ahora, lo que no se va a permitir es que instituciones que reciben aporte del Estado, como es la red UC, utilice esta objeción de conciencia a nombre de una institución. La última, o la ex ministra de Salud, Delia Molina, salió por, del fondo, decir de frentón que el aborto ilegal existía en nuestro país. ¿Es así? Mira, nosotros como organización y a nivel personal yo lamenté mucho la renuncia de la ministra Molina, porque era una ministra que tenía tiene un currículum muy grande respecto a salud pública y va siempre de frente. Y estableció una verdad que quizá para muchos, como no hay números, no hay estadísticas cuantitativas respecto a cuántos son abortos clandestinos, porque claro, son abortos clandestinos y obviamente no van a haber números respecto a eso. Pero las personas que hemos vivido cerca de estos tipos de, como estudiantes y quizás también las experiencias personales de nuestros cercanos, sabemos que es una práctica que es mucho más común de lo que pensamos. Y cuando hablamos de que hay un sesgo de clase respecto al aborto, es verdad. Finalmente, quienes son criminalizadas y son las que se tienen que someter a estas prácticas clandestinas, insalubres, son las mujeres pobres. Y las mujeres que sí tienen dinero pueden realizar esta práctica pagando un pasaje e ir a otro país y realizarla. Pues creemos que es una hipocresía establecer de que el aborto, porque no es legal, no se practica en Chile y solamente es una práctica de las mujeres pobres de este país. Alejandra, ¿crees que asumiendo que esta realidad existe, no es mejor regularla? No, porque claramente que es una realidad que existe y eso es evidente, eso pasa desde el inicio de los tiempos, pero el punto yo creo que existe sí una cifra muy mal manejada sobre la cantidad de abortos que se realizan, porque se habla de 100.000 abortos, pero hay un estudio que yo lo he seguido de cerca, que es del Instituto Melissa, donde participa el doctor Elar Koch, que es un médico que trabaja desde acá de la 8ª región, y ahí sí hay cifras bien detalladas y bien concretas acerca del aborto. Y no se habla de 100.000 abortos, se habla de 18.000 en promedio que se realizan acá en nuestro país. Entonces, finalmente, es una realidad que existe, pero yo creo que se le da tanta importancia mediáticamente, que se hace un bombardeo tan fuerte, se critica tanto también a las personas que no están de acuerdo, que tratan de dar otro tipo de solución, de dar otro tipo de vía de escape a las mujeres que tienen problemas con su embarazo adolescente, que como decíamos delante, el caso de violación que es el más complejo, porque los casos de inviabilidad fetal sí son más aislados, no estoy diciendo que no existan, pero sí son más aislados. En el caso del riesgo de la madre existen un poco más de casos, pero también se puede solucionar de alguna forma. Entonces yo creo que no es necesario, de verdad que no es necesario una ley de aborto. De hecho, se critica tanto de que Chile es uno de los 5 países que no tiene ningún tipo de ley de aborto, pero no nos preocupamos de otras cosas. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad, una falta de respeto hacia las personas creer que matando a una persona que está por nacer vamos a solucionar un problema social. Yo creo que ese es el error más grande que podemos cometer, y podemos tener la mejor salud, podemos tener la mejor educación, pero si no estamos velando por la integridad y por la persona que está por nacer,
todo lo demás se va a la basura. Y eso es una realidad. Yo de hecho lo dije hace un mes atrás cuando tuvimos un debate por la Federación de Estudiantes del lado de Conce. Todo se nos va a la basura, o sea, cuando hablamos de no discriminar, cuando hablamos de tolerar, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de todo eso, de tener igualdad de derechos, cuando nosotros le quitamos a la persona que está por nacer por la forma en que fue concebido, por la forma en que viene, por su concepción física, digámoslo así, a lo mejor defectuosa, todo lo demás se nos va a la basura. Entonces yo creo que no es necesario. Ángela, profundicemos un poco en los otros puntos que presenta este proyecto. El de la inviabilidad fetal, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que es necesario también? Yo creo que, claro, cuando hablamos de las 3 causales estamos recién estableciendo un mínimo de derechos respecto a cómo debería ser la legislación del aborto. Yo creo que respecto a la viabilidad del feto, eso va a quedar a la libertad de las mujeres, o más bien dicho a la pareja en algunos casos, de si quiere llevar a cabo un embarazo que finalmente no va a tener ningún tipo de viabilidad extrauterina. Y también va a ser respetable si esas mujeres sí quieren pasar por ese proceso o no. Se ven muchos casos de fetos anencefálicos que ni siquiera soportan el expulsivo, el proceso de parto, y son mujeres que tienen que ser sometidas a 9 meses de gestación sabiendo que un feto que finalmente va a morir al momento de nacer, y son situaciones dolorosas y que muchas veces las mujeres reclaman tener este derecho a abortar en esos casos. Alejandra, ¿qué te parece a ti? Mira, yo creo que hay un problema de fondo en todo esto, que es tratar de solucionar las cosas de una forma más fácil. Es más fácil quizás deshacerse de la gente, es más fácil, no sé, como buscar vías de escape. ¿Pero crees que es necesario exponer a una madre entonces al sufrimiento de que su hijo nazca muerto, por ejemplo? Mira, yo creo que yo obviamente veo las cosas de otra forma. Mi forma de vida, mi forma de ver la realidad es totalmente diferente. Yo creo que no se trata de exponer a las personas, no se trata de exponer a la gente al sufrimiento. Obviamente nadie merece sufrir, nadie merece sufrir bajo ningún punto de vista, pero también creo que las personas tienen también esa posibilidad de poder, no sé, yo delante veía el caso de una mujer que tuvo que finalmente abortar porque su vida estaba en peligro, y de verdad que hay casos que son muy extremos, pues hay casos que son muy complejos, y el médico y la familia han tenido esa posibilidad, esa disyuntiva, y finalmente es un tema emocional, involucra muchas cosas. Pero se da esa posibilidad. Yo creo, e insisto en eso, que no es necesario una ley. Es que no se dan esas posibilidades, y por eso nosotros reclamamos una ley de aborto, porque eso, lo que establece el proyecto de ley son ciertas malformaciones congénitas que por algo lo dice, son incompatibles con la vida extrauterina. Es importante, yo creo que Chile no está preparado para tener una ley de aborto terapéutico. ¿Y por qué dices tú si más del 70% de la población, según muchas corporaciones, la Corporación Humana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han establecido incluso que está más de acuerdo con legislar respecto al aborto en el caso de violación, y parece contradictorio que justamente ese punto en el Congreso hace mucho más eco. ¿Ya? Entonces yo creo que finalmente decir Chile está atrasado, no, Chile no está atrasado, finalmente son los sectores políticos que quieren poner sus pensamientos y sus morales bajo esa lógica, sabiendo que tenemos un Estado laico y que debe velar siempre bajo esa perspectiva. Si ellos no quieren abortar, no lo hagan, pero no le pueden privar ese derecho a miles de mujeres que sí están reclamando esa elección. Me malentendiste porque no dije que Chile está atrasado. Porque Chile no está Pero no está preparado, tú dices que no está preparado, y Chile está preparado, por algo lo dicen en su encuesta. ¿Sabes por qué Chile no está preparado? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo, insisto en eso, es cosa de ver cómo se dan los procedimientos en nuestro país. El trasfondo de todo esto es tener aborto libre. Es tener aborto libre como se da en otros países, como se da, por ejemplo, en Irlanda, que ya tienen aborto a la carta. O sea, las niñas desde los 2 años pueden abortar por una depresión, pueden abortar por un dolor de cabeza. Eso es algo que ya se da en otros países. Pero no por el miedo de que Pero escúchame, y finalmente no es algo que esté encubierto, si los mismos legisladores lo dicen. Y de hecho, mira, y algo importante que yo veo, por ejemplo, Fulvio Rossi, yo veo a Guido Girardi, veo a María Antonieta Sá y a muchos políticos que están abogando por el aborto. Y yo, de verdad, cuando tenga la oportunidad se lo voy a decir en su cara, yo no sé quién se creen ellos. ¿Quién se cree este gobierno que viene a poner fechas límite y poner semanas para que las personas finalmente desaparezcan? O sea, eso es la violación más grande de derechos humanos. Eso es violar los derechos humanos. A mí me parece muy extraño que ustedes estén casi obsesionados con el tema del aborto y no tengan una opinión clara cuando, por ejemplo, se les priva a
hay criminalización del movimiento social, Claro, es que se violenta a los estudiantes en las marchas, hay muchas vulneraciones que ustedes finalmente la obvian, y eso es lo que a mí me parece muy contradictorio. Si cuando hablamos de defensa de la vida, que yo creo que hablar de vida es como un tema súper subjetivo, usted solamente se detienen en esa temática y no hablan de otro, y más encima que igual hacen solidaridad con sectores políticos que realmente tienen el descaro de hablar de defensa de la vida, cuando por décadas ellos apoyaron, incluso son actores directos de muchas violaciones de los derechos humanos, y finalmente solamente la defensa de esos derechos humanos cuando solamente es feto, cuando nace finalmente se le olvidan los derechos de esa persona. Yo creo que igual estás equivocada en eso, porque la Iglesia Evangélica no solamente trabaja y no solamente sale, digamos, a lo mejor es más visible lo que uno habla cuando habla sobre estos temas, porque siempre a uno lo llaman o te preguntan, o una entrevista o una opinión. Pero la Iglesia Evangélica, nosotros como cristianos estamos metidos en toda el área de la sociedad. O sea, yo creo que es desconocimiento nomás, quizás lo que tú dices, porque, por ejemplo, cuando pasó esto de los compañeros que murieron en Valparaíso, los compañeros yo lo digo compañeros no como compañeros de políticos, sino que como compañeros universitarios, cuando ellos fallecieron allá en Valparaíso, los chicos, mis hermanos, fueron a darle las condolencias a su familia, pues, estuvieron con ellos. Fueron a su universidad, entregaron una carta, fueron a la velatón. Entonces yo igual creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no sea voy a tener que interrumpirlas porque vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos con el bloque final aquí en Réplica. Estamos de vuelta en Réplica, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Antes de volver a dispersarnos, quisiera cerrar el tercer punto que nos queda por abordar de este proyecto de ley, o de las tres causales, que es el riesgo de vida de la madre. Alejandra, tu opinión con respecto a este último punto. Yo creo que, de verdad, yo encuentro que es muy complejo este tema, es muy delicado cuando nosotros ya hablamos del riesgo de vida de la madre. Por ejemplo, hace un año atrás me acuerdo que me tocó conversar en el centro de Concepción, andamos pegando unos afiches, y precisamente un hermano de la fe me contaba eso, que él había tenido que decidir finalmente entre si su esposa o su hijo morían. Entonces él me contaba también con mucho dolor en su corazón las cosas que le había pasado, y finalmente él tuvo que decidir que su hijo muriera por la circunstancia, porque ya era imposible mantener a los dos vivos. Entonces yo creo que también yo mantengo mi postura, o sea, yo creo que ninguna de las dos personas vale más que la otra. Yo creo que ninguna de las dos vale más que la otra, ambas viven igual, o sea, ambas valen lo mismo. Pero cuando ya hay una situación de riesgo, hay una situación compleja, yo creo que los médicos tienen que tomar algunas determinaciones. Obviamente la ética médica implica también hacer lo que esté en sus manos para que los dos se salven, pero si ya finalmente no se puede hacer algo, obviamente que tenga que morir el que esté más complicado, eso yo creo que lo que pasa de forma natural, pero no creo que tenga que ser legislado y que sea una posibilidad también. Pero de cierta forma se justifica. Es que yo no lo justifico, pero sí tengo claro y qué es lo que tiene que pasar, que los médicos tienen y hacen lo que esté posible en sus manos para poder salvar la vida de los dos, si eso es lo que tiene que pasar. Pero no dar esa posibilidad abiertamente antes de poder tomar un tratamiento, de poder tomar una determinación o de luchar hasta el final por la vida de ambos, de decir ya decidan quién vive o quién muere. No sé si me explico. Yo creo que por esta misma situación de que vamos a caer en subjetividades, es que establece ciertas patologías que son realmente que la gestación provoca que esas enfermedades sean un riesgo para la vida de la mamá. En ese caso yo creo que, como bien tú dices, el médico no tiene la facultad. Aquí el que tiene que tener la primera facultad de decisión tiene que ser la mujer. Pero tiene que haber una regulación y por ende no podemos estar viendo cuándo sí, cuándo no, sino que tiene que haber una regulación y una legislación respecto a ese tema. Si no la hay, volvemos a caer en el criterio de los médicos o otros profesionales de salud que trabajan esta temática. Por ende tiene que ser regulado y no sé por qué tanto miedo a una ley de aborto, ¿cierto? Que se establecen cuando son patologías que ponen en riesgo de vida de la mamá o cuando son otras malformaciones congénitas que son enviables con la vía extrauterina. Y no entiendo muy bien por qué se cae en este como miedo, terror de querer amarrar ciertas causales que son, como decía anteriormente, un mínimo de derecho. Si es que se estableciera una cierta cantidad de patologías, por determinarlas de alguna manera,
si una mujer no tuviera una de esas patologías, no podría abortar. No. O sea, es que, claro, lo que establece la ley, ¿cierto? Son 3 causales. Entonces, ya es... No, pero dentro de la causal de que estamos discutiendo ahora, del riesgo de vida de la madre, tú decías que ciertas patologías tendrían que estar, puede que una madre no esté dentro de esas patologías, igualmente esté en riesgo su vida. ¿Qué pasa con ella? Es que, por eso, la elaboración de este proyecto de ley tiene que ser hecha con personas realmente capacitadas y que tengan los criterios científicos y médicos adecuados para redactar esta ley. Por ende, yo creo que no se nos puede escapar ningún tipo de patología que ponga en riesgo de vida a la madre en este Claro, caso. es que en ese sentido, cualquier patología podría poner en riesgo la vida de la madre. No, porque hay patologías que la gestación las produce y hay otras patologías que son crónicas, hay que poner la diferencia. Tú dices de que sean personas capacitadas o con criterio para poder formular esta lista de patologías. Yo creo que nosotros somos humanos, cometemos demasiados errores. Y cuando hay estudios y hay un hecho, por ejemplo, pongo un ejemplo que el síndrome hipertensivo del embarazo es una causal que pone en riesgo vida a la mamá y actualmente se interrumpe, pero a las 35 semanas. Por ende hay que establecer que hay patologías que sí o sí van a poner en riesgo la vida a la mamá y hay que establecerla, porque finalmente esas patologías que son letales para la mamá no están en ningún proyecto de ley ni ningún código sanitario. Eso yo no lo pongo en duda porque también lo he visto muy de cerca. Pero cuando hablamos de poner todas las patologías, incluso hasta una depresión endógena podría ser... Hablamos de patologías físicas. Okay. Y eso establece el proyecto de ley. Básicamente, si es que lo planteamos así, ¿tú piensas que el aborto debiese finalmente establecerse en todos los sentidos, ser aborto legal por sí, o estos 3 son los mínimos y los que tienen que quedar? Mira, yo creo que para avanzar hacia una política real de derechos sexuales y reproductivos es necesario amarrar ciertas causales que son, como bien te decía, un mínimo de derechos. Que finalmente Chile no tiene ningún tipo de legislación. Hemos visto que por años y por décadas se ha negado incluso el debate dentro del Congreso. Así que nosotros igual rescatamos que finalmente se esté dando el debate dentro del Parlamento, que finalmente sea el Ejecutivo quien envíe este proyecto de ley a través del CERNAM y el Ministerio de Salud y den la iniciativa dentro de los espacios institucionales, porque yo que desde el espacio institucional, porque desde la ciudadanía ya ha sido un debate que ha sido ya levantado desde hace muchos años. Yo creo que hay que rescatar este proyecto de ley bajo 3 causales. Ahora, a nombre personal, yo creo en la autonomía de la mujer en derecho a decidir sobre sus proyectos de vida, por ende yo creo en un aborto libre. Perfecto. Pero es necesario legislar bajo estas 3 causales y son las necesarias mientras se sigue avanzando más adelante en temas de educación sexual, en un proyecto sobre ley de derechos sexuales y reproductivos. Por ende, cuando hablamos de aborto libre, hablamos de establecer ciertos proyectos de ley paralelos que son el de educación sexual, porque un aborto libre no se puede llevar a cabo si las mujeres no cuentan con el mínimo de información respecto a sexualidad y reproducción. Alejandra, ¿qué te parece a ti este concepto de que la mujer es dueña de su cuerpo? Mire, yo creo que cada uno de nosotros somos seres independientes, tenemos pensamiento independiente, tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos muchas cosas. Pero es legítimo, la mujer es dueña de su cuerpo, pero no de otro ser que está dentro de su cuerpo. Porque, como decía anteriormente, el ser que viene en camino, que se está formando, que es un ser humano, es una persona, tiene derechos totalmente paralelos, o sea, tiene derechos totalmente independientes a la mujer en sí misma. Porque no es un corazón, son 2 corazones, no es algo que esté pegado, pues tiene una autonomía dentro del cuerpo de la mujer. Entonces yo creo que es válido, sí, es verdad. Uno tiene autonomía sobre su cuerpo, pero no tiene decisión sobre otra persona que está al interior de uno. Alejandra, ¿qué te parece el tema de, por ejemplo, una mamá no quiere ese hijo? ¿Te parece justo para ese niño que va a llegar a una familia que no lo desea? Que lo den a adopción. Es sencillo. Yo creo que el niño que está por nacer no tiene que ser discriminado por la forma en que fue concebido. Hablando, por ejemplo, de una violación, en el caso del incesto, por ejemplo, en el caso de que haya sido un familiar, independientemente de la circunstancia que sea, las personas no tienen por qué ser discriminadas por la forma en que fueron concebidas. De hecho, a lo mejor va a sonar muy cliché porque se ha dicho de todas las formas, en la iglesia, se ha dicho en las calles, se ha dicho en todo el lugar, la persona que está por nacer tiene derechos propios, po. O sea, nosotros no podemos estar discriminando a la gente por la forma en que fue concebida, o sea, por el entorno que marcó esa concepción, ¿me entiendes? Entonces, yo igual, por eso te digo, o sea,
Yo he visto de cerca situaciones así, he visto de cerca casos en familia, en amigos, en compañeros de curso, y el niño no tiene la culpa, no hay culpabilidad en él, en el momento, por la forma en que fue concebida o por las circunstancias que rodearon su vida. Ángela, como obstetra de obstetricia, quiero hacerte una pregunta. ¿Es tan cierto que el aborto es una operación sencilla, que en realidad no deja efectos colaterales más allá de lo psicológico? En lo netamente operativo, digamos, en la cirugía. ¿Es compleja, no es compleja? Sí. Actualmente el aborto o la interrupción del embarazo es un tratamiento farmacológico, no un tipo de intervención que sea como muy invasiva, como era veces anteriores que las mujeres recurrían a prácticas mucho más violentas para interrumpir sus gestaciones. Ahora no creo que deba ser algo que deba ser abortar cuando, no quiero decir abortar cuando ellas quieren, pero también esa dosis de misopostrol, que es el medicamento con cual se aborta, ingerirlo muy seguido igual produce ciertos efectos colaterales. Por ende, no creo que el aborto se tiene que banalizar como algo que casi un método anticonceptivo. Yo creo que no todas las mujeres van a querer abortar, y yo creo que debe ser el fin último de las mujeres cuando no quieren llevar a cabo sus gestaciones. O sea, el misoprostol no debería ser de libre acceso en la farmacia, en ningún caso. Yo creo que con receta médica. Que por ejemplo, en ese sentido, estamos en Chile. Estamos en Chile, o sea, estamos en una sociedad que no respeta absolutamente, en el sentido legal, por decirlo de alguna manera, en cuanto, por ejemplo, el tema de la receta médica, de que los médicos solamente te puedan dar algún tipo de medicamento, tú puedas acceder a él. O sea, en Chile hay prácticamente un tráfico de medicamentos, o sea, la gente consigue las cosas donde quiere. Pero también hay aborto clandestino. ¿Cuál sería la diferencia en ese caso? Es que la diferencia es que obviamente habría un acceso mucho más libre al tema del aborto, pues. Es que ¿Por un tema de valor? Por un tema de accesibilidad, o sea, si nosotros vendemos el misopostrol en las farmacias, sería como vender una aspirina, o sea, ¿de qué estamos hablando? A eso me refiero. Nosotros cuando hablamos también del misopostrol creemos que finalmente el órgano principal que tiene que hacer cargo de estas intervenciones tiene que ser el Estado. Por ende, antes de ir a hacerle crecer las ganancias a las farmacias, nosotros finalmente creemos que el Estado finalmente tiene que realizar esas intervenciones, porque hay el mayor control también de cómo se están haciendo estas prácticas. Creemos, si bien la autonomía de la mujer, creemos que igual tiene que ser acompañada por profesionales de la salud que estén capacitados desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista técnico de cómo se lleva a cabo esa intervención. Ya que tocamos el tema de los medicamentos, y antes de cerrar, la píldora del día después ya está masificada. ¿Qué te parece a ti esa opción de anticoncepción? Por algún lado se dice, por otro lado dicen que es abortiva. En tu caso, ¿qué piensas? Pero le preguntas si es abortiva o es ¿Qué te parece a ti la píldora del día después y el acceso que se tiene actualmente? Mira, yo creo que el acceso de los menores de edad, yo creo que no está bien. Porque claramente es una sociedad que va avanzando en muchos sentidos, y yo creo que el tema del no consentimiento de los padres es algo que no puede ser así. O sea, si una persona toma una decisión, digámoslo así, de tener vida sexual a edad temprana, una de las mejores formas es que los padres también acompañen ese proceso, y se evitarían muchas cosas. Se evitarían los abortos que a lo mejor son clandestinos, se evitarían los problemas familiares cuando se producen los embarazos, porque obviamente si uno utiliza un método anticonceptivo también hay una posibilidad de quedar embarazado y una consecuencia natural, digámoslo así, de tener vida sexual. Pero yo no estoy de acuerdo con que se entregue a tan temprana edad, y tampoco que se pida autorización a los padres. ¿Se superó entonces el debate de que si era o no era abortiva? Pero es que mira, el tema en ese sentido, yo creo que ese debate ya está superado, como tú decías. O sea, eso ya es algo que se habló en su momento, y lo que a mí en lo personal me complica es el tema de que se reparta de forma libre y que los padres no tengan conciencia tampoco de eso. ¿Qué te parece a ti eso de la entrega a los menores de 14 años? Yo creo que es válido, sobre todo cuando sabemos que las violaciones y los abusos sexuales se cometen a menores de edad y finalmente nunca recurren a la pastilla del día después o la pastilla de anticoncepción de emergencia, por el hecho de que son los abusos tan reiterados que ni siquiera saben cuándo han quedado embarazadas las jóvenes o menores de edad. Por ende, yo creo que los menores de edad son sujetos de derecho y no debemos verlos como futuros adultos, sino que son sujetos de derechos tanto en todos los ámbitos, ya sea salud, educación. Por ende,
ellos tienen derecho a tener este derecho a confidencialidad, ya que la sexualidad es algo muy íntimo, que si bien el niño quiere no decir contárselo a sus padres, no podemos ser nosotros los profesionales o futuros profesionales los que tengamos que ir a la familia a constatar este hecho. Ahora, cuando hay abusos sexuales y otros tipos de delitos sexuales, yo creo que ahí tiene que haber una intervención del profesional, porque ya estamos hablando de casos mucho más graves y por ende estamos hablando de delitos. Pero en otros panoramas, ya sea que hayan sido gestaciones que no se hayan llevado a cabo por la coerción o el abuso, yo creo que hay que respetar este derecho a la confidencialidad, porque los niños son sujetos de derecho igual que los adultos, y independientemente Igual que de su alguien que edad. está por nacer, un sujeto de derecho. No, la Constitución establece el sujeto de derecho desde el momento del nacimiento. Hablamos de una autonomía progresiva a medida que va adquiriendo ciertas características. Es que la autonomía ya está desde que Eso lo que estás nazca. estableciendo tú, no lo estás estableciendo bajo ningún respaldo. Yo te estoy diciendo lo que dice la Constitución, y de hecho hablo de la Constitución, que igual tiene miles de fallas, que es totalmente contraria al derecho de decidir sobre las mujeres, pero justamente ahí lo establece. ¿Crees que, aprovechando esto último, crees que el proceso constituyente va a favorecer la inclusión de temas como los que tú manejas, de derechos sexuales y reproductivos, básicamente aborto, matrimonio homosexual, adopción homoparental? Yo creo que sí. Mira, si bien son elementos que se pueden modificar bajo código, bajo otros tipos de espacios más pequeños que la Constitución, sí, la Constitución va a ser algo que va a generar parámetros y pautas para cómo tienen que ser fijados los distintos códigos, ya sea sanitario, civil, código del trabajo. Yo creo que este proceso constituyente va a fijar las nuevas directrices para dónde se quiere dirigir este país. Pero no podemos esperar que esta nueva Constitución finalmente la zanjen los mismos que se han negado a las transformaciones sociales de hace décadas. Por ende, nosotros como organización social, igual creemos que este proceso constituyente tiene que decantar en una asamblea constituyente y que finalmente sea la ciudadanía la que ponga los temas que tienen que ser incorporados en esta nueva Constitución. ¿A ti qué te parece este proceso constituyente? ¿Hay temor con lo que pueda pasar, con lo que se pueda incluir, considerando el ambiente social en el que estamos insertos el día de hoy? Yo creo que lo peligroso es que lo lleva a cabo un gobierno que no sabe finalmente gobernar. Yo creo que lo que ha pasado desde el momento que asume, ¿cierto?, la presidenta Bachelet con una desaprobación casi del 53%, que es lo que está pasando a nivel del país, yo creo que es muy peligroso que se hable de una asamblea constituyente cuando el gobierno no ha sabido manejar al país. Cuando vemos, ¿cierto?, que se han dado tantas situaciones que finalmente, no sé, por ejemplo, el tema de la salida de los ministros, los problemas de corrupción, que independientemente del partido político que sea, eso da exactamente lo mismo, porque están todos metidos exactamente lo mismo. Yo creo que hay que hacerlo con mucha inteligencia. Yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso cuando nosotros hablamos de una asamblea constituyente, cuando todos los actores de la sociedad tratan y buscan formar una carta fundamental que abarque los derechos de todos los chilenos. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. A mí me parece extraño que tú digas, habla de esta deslegitimización de los partidos políticos, por ende yo creo, bajo esa lógica que no la comparto, porque yo creo que son ciertos partidos políticos los que han establecido estos hechos de corrupción. En esa alternativa podrían ser los actores sociales, las distintas organizaciones que trabajan en temáticas, las que van a poner los temas que tienen que tener esta nueva constitución. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tú dices? Si están tan deslegitimizados estos partidos, por ende sus diputados y senadores igual están deslegitimizados, ¿cuál es la alternativa que tú propones? ¿Que sea la Iglesia finalmente la que ponga los puntos de la nueva constitución? Mira, yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir con respecto a una nueva constitución, porque es la Iglesia laica. Es que, mira, al final la separación entre Iglesia y Estado en Chile no se vive. No, se debería vivir porque está laico. pero no se vive, po, pero la práctica si sí era está así, en la no Constitución. éramos está en la Constitución, pero la práctica no se vive. Por Porque eso si mismo no, hay que trabajar para que porque sea si la no, verdad. o si no, no habría iglesia en las cárceles, no habría iglesia en los colegios, no Pero habría, esa es la no libertad de existiría culto eso. que tienen Ya, todas pero las organizaciones. la pregunta es otra. Yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir con respecto a estos temas, tiene mucho que decir con respecto a la sociedad, porque son los pastores, son los evangélicos los que andan metidos en la calle, dejando los pies en la calle, buscando a las personas, ayudándolas, rehabilitándolas de la droga, ayudando a la gente a salir de sus situaciones familiares. Nosotros trabajamos en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, sobre todo en las capitales regionales con los chicos de las universidades, y nosotros vemos la realidad de las personas, po. Y obviamente es muy difícil desde como nosotros sabemos, es muy difícil desde un sillón parlamentario, a menos que son personas contadas con las manos las que están realmente con la gente,
poder crear leyes para pocos, ¿me entiendes? Yo creo que eso es un peligro que nosotros estamos viendo, porque esto del individualismo, del yo decido, yo veo lo que hago con mi vida, yo soy autónomo, yo soy independiente, también se deja mucho de lado a las demás personas. O sea, hay un individualismo que se está fomentando muy fuerte últimamente y eso yo creo que la iglesia rompe mucho con eso. Pero por eso mismo, si tú hablas de que no pueden ser unos pocos los que decían esta nueva constitución, por eso yo creo que la alternativa debería ser, cuando hablamos de proceso constituyente, hablamos de la incorporación de todas las organizaciones sociales que tienen algo que decir respecto a esto. Yo no digo lo contrario, estoy diciendo que hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha inteligencia, con mucho temor de lo que se va a plasmar, de la forma, porque obviamente para hacer una nueva carta fundamental, para hacer una nueva constitución, yo creo que se va a requerir mucho tiempo. O sea, no podemos hablar de 1 mes o 2 meses o 3 meses donde nosotros vamos a formular lo que va a regir Chile de ahora en adelante. Entonces yo creo que hay que hacerlo con inteligencia, con cautela, y creo que la Iglesia tiene mucho que decir en eso. No estoy diciendo que nosotros vamos a hacer una constitución, sino que como parte de esta sociedad tenemos mucho que decir, por los argumentos que di anteriormente. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos desviamos un poco, pero en esta última parte tienen su minuto de réplica para hacer las conclusiones con respecto al tema que tratamos hoy día, el aborto. ¿Cuáles son tus conclusiones? Tienes 1 minuto. Yo creo que es muy necesario amarrar, sobre todo este año, que va a ser un año de muchas reformas respecto a varios ámbitos, que no se puede dejar de lado la legislación respecto al aborto. Yo creo que amarrar estas 3 causales debe ser una de las prioridades del gobierno en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, desde el punto de vista de salud pública y principalmente desde el punto de vista de derechos humanos, que somos uno de los países que estamos muy atrasados respecto a establecer garantía de derechos humanos más allá del discurso. Yo creo que este año debe ser un año de materialización respecto a estas temáticas, y hago un llamado también a los sectores políticos, sobre todo los sectores de la nueva mayoría, que hay sectores que son muy reacios a este tipo de temática, a trabajar en unidad y salir a defender este proyecto que es muy necesario para el bienestar de miles de mujeres de este país, sobre todo en los sectores que son más pobres de Chile. Perfecto. Alejandra, también tu minuto de réplica para contestar o dar tus conclusiones con respecto al tema del aborto. Gracias. Mira, yo creo que con respecto al tema del aborto, insisto en lo que he mencionado durante la entrevista, yo creo que Chile no necesita una ley de aborto terapéutico ni una ley de aborto libre. Nosotros necesitamos fortalecer las políticas públicas, necesitamos fortalecer los programas de gobierno, necesitamos fortalecer lo que realmente llega a las personas, lo que realmente la gente puede percibir y puede ver y tocar, por decirlo de alguna manera. Entonces yo igual le hago un llamado no solamente a la gente que está en política, no solamente a las personas que están ahí sentadas con un lugar de autoridad, sino que también a las personas que realmente puedan manifestar su interés, que puedan acercarse, que puedan buscar ayuda. Hay mucha gente que está pasando por muchas situaciones complejas y en verdad nadie se da cuenta, pues, o sea, todos pasan por alto, todos siguen su camino, cada uno vela por lo suyo propio. Y yo creo que eso es algo que el aborto también, esta legislación de aborto, ¿cierto? Y el movimiento mediático que se le da a esta legislación, yo creo que es individualizar aún más nuestra sociedad. Es velar. Okay. Bueno, llegamos al final entonces de réplica. Muchas gracias por sus impresiones, por el conocimiento que nos acaban de entregar. Hasta aquí llegamos con un nuevo capítulo de este programa de debates por las pantallas de TV8 y los invito a seguir en nuestra compañía.